Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que están conectados en estos momentos y pedimos a Dios una gran bendición para cada uno de ustedes. Un camino más excelente le da la bienvenida en este momento. Damos gracias a Dios porque podemos compartir con ustedes la palabra del Señor, un momento muy importante. Hoy día domingo tenemos un estudio acerca de un tema muy importante, un tema que no hay que dejar de pasar. Hemos estado hablando acerca de la salvación. Ahora, ¿salvación de qué? Si usted se ha puesto a pensar, ¿de qué? Estamos hablando de salvación de qué? ¿Salvos de este mundo? ¿Salvos de los deberes cotidianos de cada día del trabajo? ¿Salvos para no seguir trabajando? No. La palabra de Dios enseña que la salvación es contra lo que sería el castigo eterno, comúnmente llamado el castigo en el infierno. Porque sí, déjeme decir, el infierno existe. Y no es como todo el mundo dice que aquí es un infierno. Usted hace como usted piensa, o cree lo que usted quiere creer. Pero el infierno no es aquí todavía. Estamos en un tiempo donde usted puede escoger según quiera vivir y como quiera vivir. Pero lo que relata la Biblia es un infierno literal, real, existente. Vamos a encontrar que en la Biblia nos enseña que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Nunca fue el propósito de Dios crear el infierno para nosotros, en ningún momento. Sin embargo, nosotros tenemos y podemos elegir en qué parte queremos estar. Y es algo de libre albedrío. Es algo que usted puede escoger. Estar al lado derecho o al lado izquierdo. Usted es el que decide. Pero antes de empezar, oremos y pidamos a Dios dirección por medio de su Espíritu Santo. Invito, acompáñenme a orar. Dios Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias una vez más, Señor, por tener el privilegio de poder leer tu palabra. Te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo que nos enseñe, que nos corrija, que nos instruya con tu verdad. Ponemos en tu mano, Dios, este tiempo, que sea conforme a tu santa y perfecta voluntad en nuestra vida. Ayuda, Dios, a entender y comprender por qué necesitamos la salvación y salvación sobre qué. Por Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Como les decía, el infierno existe, literalmente sí existe, y fue creado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, el ser humano puede escoger en qué lado quiere estar. En el infierno, siendo castigado eternamente por los siglos de los siglos, o estar siglos de los siglos con nuestro Padre Celestial en el cielo gozándonos con el Señor. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor, la Biblia, que nos va a enseñar por medio de varios versículos de la Biblia acerca de lo que es el infierno. Dice así, busquemos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Dice su palabra: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Enumeró? ¿Vio de qué se trata? Dice que los cobardes, usted encaja ahí, los abominables,
¿usted encaja ahí? Los homicidas, ¿usted encajaría ahí? Los fornicarios, ¿estaría usted ahí? Y hechiceros, los idólatras, ¿usted encajaría ahí? Y todos los mentirosos, ¿encajaría usted como mentiroso? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Déjeme decir, tanto es un cobarde incrédulo, un abominable, un homicida, un fornicario, un hechicero, o un idólatra, o un mentiroso. Son todos iguales. ¿En qué sentido? Que cada una de estas características cataloga al ser humano como pecador. Como pecador ante los ojos de Dios. Dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuántas veces hemos mentido? Si excluimos todo lo demás, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tenido un mal pensamiento? No lo dice, pero es pecado. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia enseña que hay un lugar de castigo eterno. Hay un lugar de castigo eterno. Este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Como les repito, cada uno escoge en qué bando quiere estar. La Biblia nos enseña en su palabra, en Mateo 25:41, sin embargo, los impíos también serán enviados a ese lugar porque escogieron seguir al diablo y a sus ángeles. Este lugar es un lugar de castigo, de tormento, y es el infierno. Vamos a buscar en Mateo 25:41, y repito, 25:41. Mateo 25:41 en la Biblia, acerca de qué relata Mateo. Vamos a buscarlo inmediatamente. Dice así, Mateo 25. Vamos a ver, Mateo 25:41. Dice su palabra de la siguiente manera. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿ok? A los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al lago, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Repito el versículo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Escuchó? ¿Preparado para quién? Para Satanás y sus ángeles. No fue para usted ni para mí. No fue para eso. Sin embargo, los impíos también serán enviados a ese lugar, porque escogieron seguir al diablo y a sus ángeles. Este lugar de castigo y de tormento es el infierno. ¿Cómo es el infierno? Las siguientes frases de la palabra de Dios describen acerca del infierno, que es un lugar de confusión perpetua. Todo el mundo va a estar confundido ahí, completamente. ¿Qué dice Daniel? Capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Dice su palabra. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando llegue el momento, allá en el infierno, habrá vergüenza y habrá una confusión perpetua. Además, será un lugar donde el fuego nunca se apagará. Nunca se apagará. En Mateo 3, capítulo 3, repito, versículo 12, dice de la siguiente manera.
Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto es lo que indica en Mateo 3:12, lo dijo el Señor Jesucristo. Será un infierno completamente de fuego, como lo relata en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, este será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga y escuche, le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso es que decimos que será un infierno de fuego. Además, comparativamente será como un horno también, un horno de fuego. En Mateo 13, versículo 50 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y crujir de dientes. La condenación en el infierno es tremenda. Mateo 23:33 dice, serpientes, generaciones de víboras, repito, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es algo que será condenable por la eternidad. También será un lugar de tinieblas. En Mateo 25:30 dice, y el siervo inútil, dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como vimos, será un fuego eterno. Mateo 25:41. Entonces dirán a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Un lugar de castigo eterno, como lo relata Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es forma de ser el infierno realmente. ¿Cómo va a ser el infierno? También nos va a decir que el infierno es donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Marcos capítulo 9:44 lo relata, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es un lugar de mucho tormento, un lugar donde estaría el castigo del fuego por la eternidad. Comparativamente, como lo dice en Judas capítulo, versículo 7, donde dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Leyendo la Biblia, vemos cómo es el infierno. ¿Cómo es el infierno? Dice, es un humo de tormento, el cual sube por los siglos de los siglos, como lo relata Apocalipsis capítulo número 14, versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre en el tiempo que estamos por vivir o estarán por vivir muchos de los cuales no quieren recibir al Señor Jesucristo. Será un lugar duro,
Dice un lago de fuego que arde con azufre, como dice en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ellas el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Para que entienda estas descripciones más a fondo, usted debe estudiarlas en sus contextos. Temblamos al pensar en lo horrible que será el infierno. Y nos quedamos atónitos al saber que hay personas que pretenden creer en la Biblia, pero siempre piensan que no existe tal lugar. El infierno, entiéndalo, es un lugar. Una de las cosas importantes que debemos recordar es que el infierno es un lugar. Lucas 16:28 dice: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Se acuerdan del relato? Bueno, y no una condición. Recuerden, el infierno es un lugar y no una condición. Algunos nos dicen que hacemos nuestro propio infierno aquí en la tierra, refiriéndose a las condiciones deprimentes que creemos a veces por nuestra propia desgracia. Pero la Biblia enseña que el infierno es un lugar y no una condición. Este hecho está claro que ningún creyente verdadero lo duda. El infierno es un lugar, tanto como lo es este mundo en el cual vivimos. Así es, en el cual vivimos. ¿Quién irá allá? El diablo y sus ángeles. Cristo dijo específicamente que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, como dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los demonios saben para dónde van. Los demonios comprenden y saben para dónde van. Cuando Cristo se encontró con algunos de ellos, estos clamaron y decían en Mateo 8:29: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aunque ellos lo creían, también temblaban. Dice Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, escuche, también los demonios creen y tiemblan. También conocen su propia sentencia y temen el lugar donde sean mandados. Ellos tienen temor, como dice en Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y ese gran día está por llegar. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los enseñaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, dice, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Y cuánto es los siglos de los siglos? Una eternidad. 2. Los pecadores que rehúsan arrepentirse. ¿Qué pasa? Cristo prepara un lugar diferente para nosotros los humanos en el cielo. Sin embargo, si rehusamos arrepentirnos, Dios nos mandará al lugar preparado para el diablo y sus ángeles en la eternidad, sí, acompañándoles a ellos, por no querer recibir
esa salvación por medio de Cristo. En Mateo 25:41 repetimos, dice, entonces dirán a los de la izquierda. Y no se está refiriendo a Satanás y sus ángeles, sino al grupo de personas que van a estar en la izquierda, apartados de mí, malditos, al lago, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, diciendo en Lucas 13:3. No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La entrada a los cielos es posible solo por medio del arrepentimiento. ¿Sabía? No hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otra solución. Solamente por medio del arrepentimiento. Como dice en Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando los pecadores mueren sin haberse arrepentido de sus pecados, la sentencia divina se aplicará con ellos. ¿Por qué? Dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. 3. Los que se creen buenos. Hay personas que se creen muy buenas. El ser bueno no significa que ya usted va a ir al cielo, porque hay una condición, se llama arrepentimiento. El ser bueno no lo va a llevar al cielo. Los que quieren ser buenos, pero no obedecen a Dios, ellos no irán al cielo. No es necesario que no sea culpable de homicidio, de robo, de fornicación o de borrachera para que sea condenado al infierno. El mero hecho de desobedecer a Dios en algo sencillo condena a la persona, así como la condena el más vil pecador. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Habla de la venganza con que se castigará a los que no están en el reino de Cristo. Aquí no dice que estas personas fueron muy viles o groseras. Solo se dice, no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A estas personas se les dice sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Algunos tropiezan en este punto, ¿sabe usted? Sí, algunos tropiezan en este punto. Ellos dicen que Dios nunca enviaría al infierno al hombre. Aquel hombre que es honrado en su negocio, que provee a su familia, que vive una vida muy pura, que mucha gente quizás en las iglesias no vivirían. Pero hay un pero se rehúsan someterse a Dios. Es que cuando las personas no quieren someterse a Dios, tiene ese gran problema. Están rehusando someterse a Dios. No quieren obedecer a Dios. Cristo dijo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para
que para los religiosos que habían conocido la palabra de Dios, pero no le obedecieron. Dice en Mateo 11, 20, 24, entonces comenzando a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, pero no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable, escuchen, más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que de levantar hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. No es que los de Sodoma hubieran o fueron mejores que los religiosos, sino que estos sabían más de la voluntad de Dios y aún no le obedecieron. Ante Dios resulta grave el hecho de conocer su voluntad y no obedecerla. Sí, mi amigo, usted que se cree religioso, usted que dice que todo lo sabe, que no sabe, que no tiene que por qué nadie le explique, que ya usted ha leído la Biblia 5, 6, 100 veces, todo lo sabe, todo lo sabe. Es esto que tenemos que pensar. No necesariamente tienes que saberlo todo, sino obedecer al Señor. También dice en el libro de Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48, dice así, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, escuche, mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Más se le pedirá. No debemos presentar excusas como el hombre bueno, que sabe la verdad, pero la rechaza. Más bien debemos advertirle que si no se arrepiente, perecerá, como todas las demás personas o los demás pecadores. Dice también en Lucas 13, capítulo 13, versículos 2 y 5 lo siguiente. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así es. Vamos a ver acerca sobre los hipócritas. ¿Ha escuchado este término? Los hipócritas. Cualquier persona que finge que la razón por la que no está en iglesia es porque allí hay hipócritas, déjeme decir, es también un hipócrita. Porque tan pronto que se le quite la excusa, pone otra, para no convertirse al cristianismo. Los hipócritas, estén dentro o fuera de la iglesia, estarán todos juntos en la eternidad en el lago de fuego. Esto habla acerca del hombre que ha sido negligente en prepararse para la venida del Señor, diciendo que Dios pondrá su parte,
escuche, Dios pondrá su parte con los hipócritas y allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 24:51 dice, y lo castigará duramente y pondrá, escuche, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La violencia y la delincuencia que vemos en el mundo actual se deben a que los hombres se han hecho sordos al mensaje de Dios y han escogido el pecado y la iniquidad. El fin del pecado, escuche, es la muerte. No hay otro fin que sea justo. Los hombres voluntariamente rechazan a Dios. Él les está dando lo que merecen al enviarles al infierno. En muchos tribunales actuales se cometen errores. Muchos errores judiciales, sí, muchos errores judiciales, en donde los culpables salen sin recibir su merecido castigo, mientras que los inocentes sufren injustamente por cosas que no hicieron. Pero en el tribunal de Cristo habrá justicia perfecta. Ningún justo será echado al lago de fuego y ningún malvado evitará su merecido. Vamos a ver acerca de algunos errores que las personas cometen o cometemos muchas veces. Los hombres desobedientes les es natural tratar de huir de las verdades que son desagradables. Ellos se han gastado fortunas eternas de encontrar alguna sustancia capaz de prolongar la vida. Muchos han tratado de escapar de la terrible realidad del infierno utilizando filosofía humana en lugar de aceptar la salvación que Dios ofrece. Queremos notar algunos errores con respecto al infierno, con los cuales se engañan muchas personas. Empezamos. Error. Dicen que no hay infierno. La verdad es esta. Muchos creen en esta mentira. Aún entre los que dicen que creen en la Biblia. Hay algunos que dicen que el infierno se refiere nada más a la sepultura. Si es así, tenemos que revisar toda la Biblia para encontrarla en este punto de vista. ¿Por qué afirma la Biblia que los malos serán echados al infierno si es cierto que todos los demás irán allá también? ¿Por qué, dijo el rico, estoy atormentado en esta llama? Todos sabemos que un muerto no puede sufrir tormento, aunque hubieran llamas en su sepultura. ¿Por qué dice la Biblia que el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos? Para que alguien crea que no hay un lugar de tormento eterno para los impíos, tendría que rechazar todo el contenido de la Biblia. Si fuera así. Otro error. Los impíos tendrán una segunda oportunidad después de la muerte. ¿Cuál es la verdad? No hay nada en la Biblia que enseñe esto. Cuando el rico rogó que Lázaro fuese enviado con agua, Abraham le informó que había entre ellos una gran sima que ningún hombre podría cruzar. La muerte no pone fin a nuestra existencia, pero sí elimina nuestra oportunidad de reconciliarnos con Dios. Está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Literalmente la Biblia lo dice en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez. De ahí es lo que nosotros nos basamos en decir
Cuando una persona muere, está descansando, esperando el momento de la final trompeta. Dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego, los que hayan quedado serán arrebatados juntamente al cielo para estar con el Señor. Y después de esto viene un montón de cosas que habla el Apocalipsis, ¿de acuerdo? La Biblia enseña el castigo que los hombres, la Biblia enseña el castigo de los malos en el infierno, que es eterno. Según la creencia de algunas religiones, para no decir nombres, hablan del purgatorio, donde los sufrimientos purgarán el alma hasta que pueda entrar al cielo. Este engaño ofrece una esperanza falsa a los malos y les anima a arriesgarse a seguir en su pecado. O sea, pequemos, porque allá nos arrepentimos. Y eso no es así. Y por eso consideran bien que tienen que arrepentirse de sus pecados ahora mientras tengan la oportunidad. Ok, otro error más. Los malos serán consumidos al ser echados en el fuego, en el lago de fuego. ¿Cuál es la verdad que nos enseña su palabra? La teoría de que los hombres serán consumidos por completo y que dejarán de existir no armoniza con las frases bíblicas como fuego que nunca se apagará y el gusano de ellos no muere. La Biblia dice que los malvados sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9? Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, y quedarán por la eternidad en el lago de fuego. Lo más triste de todas estas ideas erróneas es que ofrecen una esperanza falsa a las personas que viven en pecado. Las mismas le dan a los malvados la esperanza de que no habrá una manera de escapar al castigo horrible que la Biblia enseña, que les espera a menos que ellos se arrepientan. Amados hermanos cristianos, seamos diligentes en advertir a la gente acerca del infierno. Muchas personas les da pánico hablar acerca del tema del infierno, pero hay que decirlo, hay que advertirlo, hay que proclamarlo por todo el mundo, que el infierno sí existe. Lo que los malos experimentarán en el infierno. Vamos a ver acerca de este tema, lo que los malos experimentarán en el infierno. Si el mundo creyera lo que significa sufrir en el infierno por la eternidad, millones de personas buscarían el perdón de Dios mientras hay oportunidad. ¿Cuáles son las cosas que están por sucederles a los impíos? Lo que está por sucederle a los impíos, uno, es el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Así será el castigo sin fin. Mientras estamos aquí en la tierra sufrimos, mas siempre esperamos alivio de alguna manera. Allá el sufrimiento continuará para siempre, sin esperanza de salir. Aunque usted sufrirá alguna enfermedad terrible todos los días de su vida, eso no sería nada al compararse con lo que está reservado para las almas condenadas al infierno. El fuego del infierno traerá un dolor agudo y eterno a los condenados.
Nuestra alma tiene una existencia eterna y nunca se puede aniquilar, aunque sufra para siempre en el castigo del fuego eterno. 2. Allí será el lloro y el crujir de dientes, según Mateo 13:42. Note las palabras lloro y crujir. Lloro y crujir. Los condenados al infierno llorarán y maldecirán y se lamentarán y se desesperarán. Esta terrible escena no puede describirse con palabras. Solo aquellos condenados conocerán la profundidad de la agonía y de su sufrimiento. Lástima que no le reconocen ahora para poder arrepentirse. 3. No tendrán reposo de día y de noche. No tendrán reposo. En Apocalipsis 14:11 dice su palabra: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Los que aquí sufren, por lo general, hallan algún alivio cuando por fin se cansan hasta dormir, pero no habrá tal alivio para los condenados en el infierno. No habrá. Hay que verlo desde el punto de vista realista. Lo estamos escuchando. ¿Quiere vivirlo? 4. Estarán en las tinieblas de afuera. Estarán en las tinieblas de afuera. Y esto lo relata Mateo 22:13, diciendo: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La luz trae felicidad al hombre. La verdad, la justicia, la santidad y un conocimiento de Dios traen luz y gozo al alma. Pero el pecador en el infierno estará sin esta luz para siempre. Estará fuera, sin Dios, sin la verdad, sin la santidad, sin la gloria. Estará eternamente fuera de la presencia del Señor, en las tinieblas de pecado y de angustia. Y él tendrá que pasar la eternidad sufriendo. Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se puede evitar la condenación en el infierno? ¿Se puede o no se puede evitar? Bueno, vamos a ver. 1. Dios quiere que todos escapen. No es la voluntad de Dios que ninguno perezca. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es decir, todos significa todos, sin excepción. No nos ha puesto Dios para ira. No. 1 de Tesalonicenses capítulo 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar, escuche, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, Él hizo el sacrificio más grande que jamás se ha hecho. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que los hombres sean salvos, a pesar del hecho que los hombres se han rebelado contra Dios y le causan de crueldad, y le acusan de crueldad, de injusticia. Su proceder con el hombre siempre ha sido de amor, sacrificio, benevolencia. Eso es lo que Dios ha hecho siempre. 2. Debemos proclamar que hay una salida. Siempre, usted y yo, y cuantos creen en el nombre del Señor Jesucristo, debemos proclamar que hay una salida. Gracias a Dios hay una salida, una manera de escapar del castigo eterno. Sepa todo el mundo que por medio de la gracia de Dios hay una oportunidad para el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Como dice también Isaías 55:7, deje el impío su camino, escuche, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Repito, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a leer acerca de cierto incrédulo. Al tratar de convencer a una gran multitud de que no existía tal cosa como la eternidad, dijo esto: suponga usted que un ave viniese a la tierra al fin de cada 1000 años y se llevase de aquí un granito de arena. Aunque el ave se demorara millones de siglos, finalmente el mundo sería trasladado a otra parte. Pero si existiera tal cosa como la eternidad, quedaría aún una eternidad de sufrimiento y dolor por las almas condenadas en el infierno. Un joven pensativo, al escuchar estas palabras, fue conmovido por ellas en una manera muy diferente de lo que hizo el incrédulo. Da a entender: si esta es la verdad, dijo para sí mismo, pasaré toda una vida avisándoles a los pecadores a huir de la ira venidera. Y nosotros, ¿por qué no tomamos una decisión en cuanto a esto? Digamos la verdad al mundo. El diablo ha arrullado y ha dormido al mundo tanto que los pecadores sienten una gran y profunda seguridad falsa. Esforcémonos por despertar a los millones que duermen, para que reconozcan el peligro de su condición. Demos voces por el mundo entero, a aquellos quienes aún no conocen. No podemos perder el tiempo con cosas vanas, porque tarde o temprano se desvanecerá esa gran oportunidad que nos ofrece el Señor. No perdamos el tiempo. Busquemos la manera de poder compartir con las demás personas la necesidad primordial de recibir al Señor Jesucristo, de escapar de un infierno que está latente. Se acerca cada vez más y más y más a la generación humana que existe en la actualidad. Ya los que han muerto tuvieron su oportunidad, no quisieron recibirla. Bien,
Ellos tendrán que enfrentar sus consecuencias, pero usted y yo que estamos vivos, todavía tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo en nuestro corazón. No pierda el tiempo. Aproveche su tiempo. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Una vez más, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada persona que ha escuchado tu mensaje en este tiempo. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que podamos tomar una decisión sabia antes que el tiempo llegue. Se aproxima ese momento difícil para toda la humanidad. Señor, queremos prepararnos desde ya. Queremos, Señor, pedirte desde ya perdón por nuestros pecados. Y lo principal, queremos recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados. Señor, queremos que tú, Señor, seas nuestro Salvador personal. Gracias, Padre, por esa gran bendición que tú me das. Por Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, tú que estás ahí, ¿qué te garantiza realmente si tú has recibido a Cristo? ¿Cómo ha sido tu vida? Su palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Hablo de esta manera porque me preocupa también usted. No solamente las personas que no han recibido a Jesucristo como Salvador personal, pero ¿cómo ha sido su fruto ante los hombres de Dios? No ante los hombres. Aquí no cuentan los hombres. Aquí cuenta lo que Dios ha visto en su vida. Y usted que la ha vivido sabe cómo la ha vivido y sabe lo que ha hecho y lo que tiene por ahí escondido. ¿Cómo es tu vida? Por sus frutos los conoceréis. ¿Ha sido tu vida realmente para glorificar al nombre del Señor? ¿Has vivido una vida realmente cristiana? ¿O hay algo por ahí que realmente no anda bien? Disculpe la expresión, no huele bien. Usted sabe, usted conoce su propia vida y el Señor que está viendo tu vida conoce lo más profundo de tus secretos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente has recibido a Jesucristo? Porque si Jesucristo está en su corazón, Él te va a impactar, a repeler todo tipo de pecado. Sí, podemos caer, somos seres humanos. Pero lo importante es levantarnos y continuar adelante en la carrera. Y no andar ocultando ese pecado que agobia tu vida. Ese pecado que está detrás tuyo, que sientes que en cualquier momento las personas se van a dar cuenta realmente quién soy yo. Te has puesto a pensar qué es lo que pensaría Dios en estos momentos de tu vida. Analiza y piensa, porque está en juego la eternidad en tu vida actual y en tu vida futura. Eternidad ya sea en el infierno o ya sea con Dios, con su gloria. Así es que medita y recapacita. Aún hay tiempo. No pienses, mañana quizás, pasado mañana, dentro de un año. El tiempo corre pronto y muchos ya duermen. Y cuando despierten al final de la trompeta, se van a dar cuenta del gran error que cometieron, pero que va a ser demasiado tarde. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido. Les digo, mediten bien, meditemos bien, reflexionemos, autoexaminémonos realmente cómo es nuestra vida. Nadie puede señalarle a usted. Nadie puede decir usted está así. Solamente el Señor que conoce tu vida y tú que conoces tu propia vida sabes realmente. Te esperamos nuevamente el próximo jueves en un tiempo de tarde y noche de oración con Dios, un tiempo donde estamos llevando nuestras peticiones a la presencia del Señor
para que sea Dios quien tome su decisión en cuanto a eso, acerca de lo que sería nuestra vida real. Solamente en Él confiamos. Sabemos que Dios hará la obra en su tiempo oportuno y que Él es el único que nos puede ayudar en cada una de nuestras situaciones. Les esperamos. Que el Señor me lo bendiga grandemente y gracias por acompañarnos. Amén.